En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 9:32 minutos de la mañana, abrimos consultorio de bolsa hoy con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, ahí seguimos viendo cómo están los índices a esta hora de la mañana y parece que se toman un poquito de pausa después de varias sesiones seguidas de ganancias, de subidas. ¿Es lo normal? Sí, bueno, arrancamos la semana muy bien, ¿no? Con dos sesiones lunes y martes muy positivas en general en todas las bolsas. La semana pasada ya hablábamos, ¿no? De que estábamos en niveles de soportes muy importantes y que a partir de esos niveles de soporte se podrían generar de nuevo oportunidades alcistas, ¿no? Por tanto, pues bueno, una semana que digamos que reafirma, ¿no? esa tendencia, y sobre todo me quedo con una sorpresa que para mí no me esperaba esta semana, que era la superación de los máximos que vimos de la semana pasada, ¿no? En el caso del IBEX 35, esos 9.515 puntos, o en el caso, por ejemplo, dentro de la renta variable europea, en el caso del DAX, por encima de los 15.893. Por tanto, bueno, de momento se mantiene el tono positivo. Todas esas dudas que vienen de China y otras incertidumbres, ¿no? Que tenemos alrededor no parece que afecten de momento de forma importante a la renta variable, y todo apunta a que la dinámica pues va a seguir siendo la misma en las próximas sesiones. Vale, entonces en el IBEX, ¿qué tenemos que vigilar, Samuel? Recuérdame. Bueno, pues en el IBEX tenemos que vigilar, sobre todo en este momento, la próxima resistencia que tenemos, el máximo anterior que vimos en la zona de los 9.730 puntos aproximadamente, 9.725 puntos, ¿vale? Que ya estamos muy cerca de alcanzar esos niveles. Y luego la última resistencia, que es la resistencia de la semana pasada que superamos en la sesión de ayer, en los 9.516 puntos. Esas son, yo creo que ahora mismo, para el corto plazo, las dos referencias más importantes que tenemos, ¿no? Si vemos un IBEX con fuerza que mantiene las subidas, pues seguramente intentará atacar esos máximos en los 9.727, algo que será muy positivo. Pero si vemos que sesión de hoy, sesión de mañana, pues las cosas se complican y volvemos a ver un cierre por debajo de esos 9.516 puntos, por tanto, seguramente volveremos a testear la zona de los 9.200, ¿ok? Luego, pues por ejemplo, DAX alemán, la situación es muy similar, superamos esos 15.893. Por tanto, el siguiente nivel a vigilar es el máximo que marcó en los 16.537, pero cuidado, porque si volvemos a cerrar de nuevo por debajo de esos 15.893, es posible que de nuevo el DAX pueda volver de nuevo a zonas de los 15.500, 15.600 puntos. Ok, y luego ya por cerrar en línea general mercados, nos vamos al S&P 500, que la situación también ha sido muy similar, ha superado esa resistencia de la semana pasada en los 4.476 puntos. Es el nivel que hay que vigilar en estos momentos. Si vemos correcciones por debajo de ese nivel, pues podrían prolongarse esas correcciones hasta la zona de los 4.400, pero si vemos que aguanta esa zona, que va a ser muy importante, podríamos volver otra vez de nuevo a niveles de los 4.576. Por tanto, la clave yo creo que está en esa superación que hemos visto en la sesión de ayer, en esa resistencia que teníamos, ¿no? de la semana pasada. Venga, vamos con las consultas. Samuel, 91-533-1851, 91-533-1851. Mensajes de texto de audio, el WhatsApp 609-224-716, 609-224-716, o consultas también en el chat de nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, ahí en directo, viendo los gráficos que vamos a analizar esta mañana. Voy con WhatsApp, venga. Análisis de Sabadell, compradas a 1,06 y otra más. Análisis de Grifols, estoy en 11,74. Sabadell y Grifols. Vale, pues nos vamos, si te parece bien, lo primero de todo, pues Sabadell, bien, bueno, muy buen comportamiento. Ya estas últimas correcciones que vimos en las últimas jornadas parece que ya están empezando a terminar, parece que empezamos a ver de nuevo mínimos crecientes, y la zona objetiva ahora mismo para Sabadell, o lo que yo vigilaría, sería la zona del 1,17. Creo que las tenía compradas el oyente a 1,06, si mal no recuerdo. Bueno, bien, para mantener, que vigile sobre todo esa zona del 1,05 como zona de soporte, como zona de stop, pero bueno, en principio parece que la entrada es una
una buena posición para mantener. De momento yo creo que va a mantener las subidas y que vigile muy de cerca esa resistencia anterior en el 1.17. Si vemos ahí algún patrón de giro, pues quizás sería momento de quitárselas o plantear una subida del stop por encima del precio de entrada para garantizar, ¿no?, ciertos beneficios o hacer un cierre parcial y demás. Habría que hacer algo de gestión en esos niveles, ¿no?, a partir del 1.17. Luego, en el caso de Grifols, vámonos a Grifols. Vale, aquí lo tenemos. En este caso, pues bueno, lo que estamos viendo es, en principio parece ser lo que es una lateralización después de los impulsos que hemos tenido alcistas. Tenemos que tener muy en cuenta la referencia del 13.74, 13.75 y justamente en el punto en el que nos encontramos ahora mismo en esa zona de los 12.65, ¿de acuerdo? Ese último nivel, ese último mínimo que hemos tenido en estas jornadas. Si pierde ese 12.65 puede ser una indicación del giro de la tendencia. Por tanto, ya podríamos alcanzar niveles en la zona de los 11,87 o en la siguiente zona de referencia los 10,80. Por tanto, si mantiene, pues bueno, que lo vigile muy de cerca, porque un cierre por debajo de esos 12,67, 12,65 podría ser ya una señal clara de que esa tendencia alcista que generamos, ¿no?, o que mantenemos desde el mes de abril, pues estaría agotada y volverían de nuevo las correcciones. Vale, vamos con un audio. A ver, vamos, ¿lo tenemos o te leo alguna? Venga, te leo alguna. Hola, buenos días, gracias por la ayuda que nos prestáis. Quería preguntar al analista por Semapa, que es del mercado portugués. La tengo hace unos 6 meses y la compré en 13,41, sube un poquito, se va a 14, vuelve a bajar y está ahí y no hay manera, tiene un rango lateral. Y quería saber si considera que se podría deshacer en cuanto más o menos no tuviese pérdidas la posición, y que me recomendase alguna otra empresa para comprar. Si tiene tiempo también, si me puede analizar Penske Automotive, que es del NISE, y Progressive, que es del NISE también. Una es de seguros y la otra de automóviles. Las tengo más o menos las dos en el mismo precio que las compré. Si considera que tienen recorrido, sería mejor deshacer y que me recomendase, en caso de deshacer, a otras empresas para poder comprar. Vale, gracias, un abrazo. Pues venga, Semapa. Luego vale, tenemos Penske Automotive, pues, que el ticker de Penske es PAG, en el NISE, sí, la tengo, y Progressive PGR. Vale, pues mira, nos vamos directamente con Semapa. A ver, yo realmente, por lo que nos dice, ¿no?, sobre esta acción, dice, la tengo ahí, que entra en beneficio, que entra en pérdida, que está ahí lateralizada, no sé muy bien qué hacer con ella. Vale, bajo mi punto de vista, creo que la acción de momento mantiene una secuencia relativamente alcista, ¿no? Vemos que los mínimos son mínimos crecientes, desde la zona de los 10,70, después marcó un buen soporte en los 11,94 y en estos últimas semanas, últimos meses, vemos que está haciendo un buen soporte en la zona de los 12,74. Por tanto, de momento, yo creo que no debería preocuparnos excesivamente. Si es verdad que que quizás la acción está consumiendo bastante tiempo, ¿no?, para ver esas subidas, y debería vigilar la resistencia en los 14,15, ¿no? Por tanto, yo creo que es una acción para mantener. Eso sí, si vemos que el título cae por debajo de los 12,74, pues entonces ya sí quizás sea momento de quitársela. Pero de momento, mientras que respete ese nivel de soporte, yo creo que la acción perfectamente se puede mantener sin ningún tipo de problema. O sea, al fin y al cabo es una cuestión de tiempo. Luego nos decía Penske Automotive, tiene un comportamiento muy muy alcista. La verdad que desde 2020, desde prácticamente, ¿no?, el inicio de la pandemia, es una de las compañías de automoción que mejor comportamiento han registrado, pero bajo mi punto de vista lo veo un poco sobrevalorada, o bastante sobrevalorada, diría yo, ¿no? Es digamos, el fenómeno que tuvimos, los casos Tesla, los casos pues como Penske también, como NIO y demás, que tuvieron una gran revalorización, ¿de acuerdo? Pero que considero que está algo sobrevalorada. En estos momentos, de hecho, desde un punto de vista más técnico, lo que sí observamos es que sus últimos máximos ya empiezan a
a ser decrecientes. Por tanto, debe tener en cuenta el último mínimo que se ha establecido en la zona de los 158,23. Si se pierde ese mínimo, hay que salir de las posiciones que se tenga, ¿de acuerdo? Si no tenemos posiciones, yo creo que hay que esperar a que la acción realice correcciones más importantes para, de nuevo, valorar la posibilidad de entradas en largo. Y luego, la tercera, había dicho que era... Progressive PGR, Progress Corporation. Progressive Corporation. Vale, vámonos a Progressive. Sí, bueno, bastante volatilidad en el título, aunque en el largo plazo vemos que el comportamiento es bastante positivo. Sí es cierto que con las últimas subidas que hemos visto ha conseguido, cerrar ese ciclo bajista en el que se encontraba desde abril de este año, por encima de los 133, 134 dólares. La cuestión aquí es que ahora mismo, tiene una pequeña secuencia bajista y tenemos que valorar, hasta dónde puede llegar esa corrección. Yo, una vez que tengo esa confirmación, ¿no?, de la ruptura de ese proceso bajista, superando ese último máximo decreciente en la zona de los 134, esperaría una corrección en torno a la zona del 50% del retroceso de Fibonacci, aproximadamente la zona de los 124,38 o los 121,31. Para mí eso sí serían opciones o puntos importantes donde se pueden tomar posiciones. Si no queremos entrar dentro de lo que sería la corrección que está haciendo en este momento, lo que tendríamos que hacer ya es intentar buscar compras por encima de su último máximo que ha marcado, ¿de acuerdo? Por encima de los 138 dólares. Así que esas son un poco, yo creo que las dos referencias importantes. O por encima de 138, esperar esa subida y esa ruptura que consolide ya esa tendencia alcista, o esperar las correcciones que cubra ese gap que hizo alcista a zonas de los 124, 125 dólares. Vale. Ahora te leo YouTube, algunas también. Tecnología, que fue noticia de nuevo, Samuel, ayer en Estados Unidos. Dentro de los valores tecnológicos, ¿a cuál le queda recorrido? ¿A cuál no? ¿O no apostaríamos por la tecnología ya? A ver, yo creo que recorrido le queda a todos. O sea, al final la historia nos demuestra que compañías como Microsoft, Google, Facebook y demás, ¿no?, las grandes tecnológicas americanas, han demostrado que recorridos siempre van a tener. Más aún con la situación que tenemos, ¿no?, o con la disrupción de la inteligencia artificial, yo creo que las tecnológicas tienen mucho futuro. De hecho, nosotros en nuestra cartera llevamos parte tecnológica y no hemos salido de posiciones después de estas correcciones precisamente por eso, ¿no?, porque creemos que tienen mucho recorrido todavía por hacer y que hay todavía compañías, por ejemplo, como Google, que no han alcanzado niveles máximos históricos. Apple también yo creo que lo va a hacer muy bien en los próximos meses. Ahora creo que el 15 de septiembre se presenta el nuevo iPhone 15 también. O sea que en líneas generales yo creo que la tecnología a nivel general como sector, como industria, siempre va a ser muy importante y siempre va a tener importante recorrido. O sea, para mí es fundamental tener en mi cartera una parte dedicada a la tecnología y sobre todo a las grandes tecnológicas americanas. Vale, pregunta Jordi por O'Reilly Automotive. El ticker de esta es Orly, O-R-L-Y, y también pregunta por KBR. El ticker KBR, K de Kilo, B de Barcelona, R de Roma. Dice que está dentro con algunas ganancias. Dice yo. Vale, bueno, en el caso de O'Reilly Automotive, pues como vemos, ¿no?, la tendencia es muy, 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 muy alcista. Sí es cierto que en las últimas sesiones ha marcado unos máximos en torno a los 973, 966, ¿no?, y está intentando romper esos niveles de resistencia. Por tanto, yo creo que de momento se debe mantener esas posiciones, pero sí tendría muy, muy en cuenta el último mínimo creciente que ha marcado la zona de los 875 dólares, ¿ok? Si pierde este nivel, pues evidentemente entraríamos en una fase correctiva mayor. Por tanto, vigilando simplemente ese nivel de soporte sería suficiente para mantener los títulos comprados, porque de momento pues la tendencia nos indica que es totalmente alcista, ¿no? Así que bueno, bien, yo lo veo bastante bien. Y luego me comentabas el otro título. K de Kilo, B de Barcelona, R de Roma, KBR. Vámonos. Sí, KBR, vale.
título que también ha tenido correcciones, su comportamiento sí es cierto que también sigue siendo muy positivo, clara tendencia alcista, justamente está pasando, ¿no?, por los mínimos de la directriz y está en una zona en la que, pues bueno, hubo un cierto comportamiento lateralizado, por tanto una buena zona de soporte, la zona de los 58,90. Ahora bien, yo aquí en este título lo que esperaría sería una ligera corrección, zonas de los 60,14, quizás 60 dólares incluso, ¿de acuerdo?, para intentar tomar alguna posición alcista. Si no, si queremos ser un poquito más conservadores, pues la referencia que debemos tomar es a esa última resistencia de la sesión de ayer, la zona de los 61 antes de ayer, del lunes, en 61,97, 62 dólares. Si supera ese nivel, pues obviamente tenemos ya iniciado un nuevo impulso alcista, ¿no?, y podemos dar por finalizadas las correcciones en el título. Así con YouTube, Santiago. Pregunta por ASML Holding en Ámsterdam y por Amadeus. Vale, vámonos a ASML Holding en Ámsterdam. Vale. Bueno, pues comportamiento alcista, ¿no?, desde el pasado mes de octubre de 2022, toda esa secuencia bajista que predominaba pues ya ha sido totalmente rota, los mínimos siguen siendo crecientes, por tanto una acción bastante sana. Sí es cierto que ha estado jugando, ¿no?, en un nuevo nivel de soporte, una nueva zona de los 592, 590, por tanto, pues bueno, quizás habría que mantener, o sea, la opción sería mantener, pero vigilaría muy de cerca el siguiente nivel de soporte que tenemos en la zona de los 552, ¿no? Por tanto, pues bueno, si está dentro, pues creo que mantener de momento sería la mejor opción, vigilando ese último nivel de soporte, que es el último mínimo creciente, y si la compañía sigue tirando con fuerza y mantiene esa tendencia alcista en la que se mantiene, pues sin ningún problema, ¿no? Habrá que vigilar ya los niveles de los 698, 697. Por tanto, bien, en líneas generales lo veo bastante bien, una buena idea y no le veo problema. Amadeus. ¿Me decías la otra? Amadeus. Vale, Amadeus, vámonos, Amadeus. Bueno, también con correcciones, ¿no? Zona de los 63, cotizando en este momento, se mantienen todavía las correcciones. Aquí todavía no lo tengo todavía claro, ¿no? Porque para entender que comenzamos un nuevo proceso alcista, el título debería superar la zona de los 64,38, que es su último máximo decreciente, ¿no? Dentro de estas correcciones que hemos tenido. La referencia por la parte baja serían los 60,80, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que creo que necesitaríamos superar esos 64 para entender que ya volvemos a entrar en una nueva fase alcista. De momento el título creo que está en una fase de correcciones, y es verdad que en el largo plazo, ¿no?, en el fondo, la revalorización de Amadeus ha sido muy positiva, ha subido mucho, pero ahora mismo no veo posibilidades de entrada, y si es una opción que tenemos bien comprada, que la tenemos pues desde niveles de los 57, 55 euros por acción, la mantendría y vigilaría muy de cerca el soporte de los 60,80. Venga, a largo plazo para entrar. ¿Qué te parece Inditex, Santander y IAG? Inditex, Santander y IAG, ¿cuál te gusta más a largo plazo para entrar? Bueno, lo que me gusta más a largo plazo para entrar, quizás Inditex está demasiado arriba en estos momentos como para entrar a medio largo plazo. Creo que debería hacer algunas correcciones para poder tomar posiciones, y si no has tomado posiciones en zona de los 23, 25 euros en Inditex, creo que te lo has perdido. Así de claro, por tanto no es la mejor opción. Santander, me gusta también, o sea, la posibilidad de buscarlo para largo plazo, pero quizás habría que esperar un poquito, ¿no? Yo lo vería mejor si estuviéramos en la zona de los 3 o de los 2,35 aproximadamente, ¿no? Que volviera a esos anteriores niveles de soporte. Pero bueno, para el medio largo plazo sí podría ser Santander una muy buena opción en este momento. Y luego me comentabas, la tercera era, IAG. había dicho... IAG. IAG para largo plazo, a mí personalmente de momento no me parece nada atractivo. Sí es verdad que dentro de las tres pues es la digamos la compañía que mayor devaluación ha tenido, ¿no? Y que por tanto
teóricamente tendría mayor potencial de revalorización, pero no me parece interesante. Sin embargo, sí le daría un título que para mí, para muy largo plazo, me parece muy interesante, que sería Telefónica, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que no soy gran fan de la acción, ¿vale? Históricamente, pero sí es cierto que desde un punto de vista semanal, ¿de acuerdo? Con gráficos ya de semanas, el título sí está teniendo un comportamiento o está generando un patrón de comportamiento muy interesante para el medio largo plazo, ¿no? En la zona de los 3,23 o en la zona de los 3,50, para mí Telefónica en esos niveles a muy largo plazo, gráficos semanales de mantener 1, 2, incluso hasta 5 años, creo que podría ser una muy buena opción, más que esas 3 compañías, ¿no? Pero bueno, si me tengo que quedar con las 3 que hemos comentado, yo me quedaría con Santander. ¿Por qué dices que con Inditex hemos perdido el tren? Yo creo que sí. Yo creo que con Inditex hemos perdido el tren, básicamente porque, bueno, hubo muy buenas oportunidades. Yo creo que comprar a 20, a 25 Inditex era una opción muy, muy viable, pero ya yo creo que está bastante sobrevalorada, ¿no? Estamos ya en niveles de los 30 y creo recordar, cotizando hoy, niveles de 35. Y bueno, ya estamos prácticamente en máximos, estamos en máximos históricos, ¿no? Prácticamente que registrábamos en 2017-2018. Por tanto, a partir de ahí yo creo que después de la grandísima subida que ha tenido Inditex, a partir de esos niveles de 20-25, a partir de aquí yo creo que ya empezaríamos a ver algunas correcciones, ¿no? Inditex estaba para muy largo plazo en 20-25 euros, en esos niveles. Vale, vamos con un audio. Muy buenos días. Me gustaría, por favor, que el analista me diera su opinión sobre una posible entrada en estos valores. Marshall McLennan, Arthur J. Gallagher y Apple. Muchas gracias y un saludo. La primera, voy a intentar buscarte. Sí, estoy buscando a Arthur. Vale, la primera vez sí me la pueden decir por línea interna, porque no me he quedado yo con... Arthur J. Gallagher, ya la tengo. Es así, ahora me dice la primera y la tercera era Apple. Vale, ahora me dicen la primera. Vale, perfecto. Vale, pues nada, te comento si quieres Arthur Gallagher. Bueno, pues una tendencia brutal, tendencia muy, muy alcista, un título que se está comportando increíblemente bien. Sí es cierto que, bueno, que ha roto esos últimos máximos históricos en la zona de los 218. No ha hecho apenas ningún tipo de corrección, apenas un pequeño throwback, ¿no?, a esa zona de los 219, 220, y está marcando máximos históricos en 230. Por tanto, bueno, para entrar, yo creo que a lo mejor habría que esperar alguna corrección, ¿no? Ver algún patrón correctivo para incorporarte al título, pero es una acción muy, muy sana, muy fuerte, con una subida muy importante, y creo que, bueno, pues que tiene un gran futuro por delante, ¿no? Siempre puede ser una muy buena opción, pero quizás ahora mismo no sería el momento, ¿no? Yo esperaría correcciones para poder incorporarme. La Apple y la otra era Marshall McLennan Companies, MMC, el ticker. Vale. El NICE. Pues nada, en el caso de Apple, pues yo creo que ya podemos dar por finalizadas las correcciones, ¿no?, que veíamos estas últimas semanas. Ha generado un patrón de giro muy interesante. Vamos a ver si te lo puedo mostrar, que lo tenemos justamente aquí, ¿de acuerdo? Superó esa zona de los 179,65, que era el último máximo decreciente de la caída, ¿de acuerdo? Y con esa superación, después de la corrección, pues como decíamos antes, ¿no?, con ese retroceso de Fibonacci, se apoya en la zona de los 50, o se apoyó en la zona de los 176 y para arriba, ¿no? Por tanto, ese era el punto de entrada. Si queremos ser un poquito, pues eso, más conservadores, ha superado ya los 181,54, que era su resistencia anterior. Por tanto, en esos niveles 181,54, 182 dólares, para mí Apple sería una opción muy, muy viable para incorporar a la cartera, debido a que, bueno, creo que ha finalizado ya ese proceso correctivo en el que se encontraba, ¿no? Y bueno, veremos a ver qué expectativas tiene la compañía también sobre el nuevo iPhone que va a lanzar dentro de poco, y pues bueno, las ventas, ¿no?, que se generen, ya sabéis, en Navidades, y bueno, todo este periodo que ahora pues es de gran consumo, ¿no? Así que bueno, bien, bastante positivo de Apple. Esa zona de los 182, bajo mi punto de vista, puede ser una buena opción de entrada. Y hablábamos la última, el ticket, Marshall McLennan, MMC. Marshall McLennan Companies, que estamos hablando de una compañía de servicios profesionales.
Eso es. Bueno, pues bien, ha superado una zona de resistencia muy importante, por encima de los 176, 177 dólares, con ese, bueno, un patrón, ¿no?, de continuación, un patrón de consolidación. Y vamos, no sé cuál sería la proyección o no sé cuál sería su precio objetivo. Vamos a rápidamente a medir cuál sería esa zona objetiva para los precios que tenemos actualmente, ¿no?, dentro de ese rango. Y pues vamos a ver si lo podemos trasladar. Sí, pues bueno, para mí precio objetivo en estos momentos sería la zona de los 211 dólares. Está más o menos a un 50% del recorrido para alcanzar, digamos, ese precio objetivo, teniendo en cuenta el patrón técnico de consolidación que nos ha marcado previamente. Por tanto, pues bueno, yo creo que todavía tiene algo de recorrido hasta esa zona de los 210, 211 dólares. A partir de ahí ya, pues bueno, entramos en una fase de indecisión, ¿no? Es subida libre, que es algo muy positivo, por supuesto, para una compañía, pero quizás para el inversor, para entrar en esos niveles ya sea excesivo, ¿no? Habría que esperar correcciones y buscar otro tipo de patrones de giro. Samuel, te dejo mirando durante el boletín estos valores. Sí. Academy Sports Outdoor, es ASO, las tiene compradas a 62 dólares, presenta resultados mañana, nos dice este oyente. Y hablábamos ahora de tecnología, te preguntaba yo, y me contestabas ahora justo por Apple. Pues pregunta un oyente si Apple, Intel o Nvidia. Me dices cuál de las tres te gusta más, Apple, Intel o Nvidia. ¿Vale? Vale. Ahora me cuentas, después del boletín informativo. Perfecto. Hasta ahora. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Segunda parte de este consultorio de bolsa que estamos haciendo con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Los teléfonos ya lo saben, 91-533-1851, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716 y nuestro chat de YouTube en el canal Intereconomía Radio. Ahí nos preguntaban por Academy Sports Outdoor, ASO, compradas a 62. Y luego nos lanzaban una pregunta para elegir en WhatsApp si era mejor Apple, Intel o Nvidia. A ver, que no le oigo a Samuel Plaza. Vale, ahora sí, perdóname. Que tenías muteado. Ahora sí, que tenía el micro muteado. Vale, nada, te estaba comentando, ¿no?, que en el caso de Academy Sport, si las tiene compradas a 60 y pico, pues de momento, pues malas noticias, ¿no? Esa tendencia alcista, ¿no?, que entendemos que es donde entró el oyente, pues ya se acabó. Vemos como en estos momentos ya los máximos empiezan a ser máximos decreciente, tocó techo en la zona de los 68-67, el siguiente máximo decreciente ya ha sido en la zona de los 60, por tanto las perspectivas no son muy positivas. ¿Cuál es la referencia que tiene que tener en cuenta en estos momentos? El último soporte o el último mínimo que nos marcó en la zona de los 47, 48 dólares. Si pierde ese nivel, la tendencia bajista va a continuar, o sea, no tenga ningún tipo de duda, ¿no? Ahora bien, si recupera por encima de los 51,80, quizás ahí sí tenga una posibilidad, ¿no?, de que volvamos otra vez a zona de los 60 y de que estas caídas simplemente sean unas simples correcciones, ¿no?, una fase correctiva para continuar con la tendencia alcista. Por tanto, que vigile muy de cerca esos 47,50, porque si los pierde, pues bueno, se metería ya en un problema importante, ¿no?, una pérdida aproximadamente del 50% del valor de las acciones que habría comprado. Y luego me preguntas, pues Nvidia, Apple o Intel. Sí. Yo personalmente, y de hecho lo habíamos incorporado en la cartera, me quedo con Intel. ¿De acuerdo? De las tres compañías yo creo que es la más infravalorada en este momento. Intel es una gran compañía, ya lo conocemos dentro del sector de los semiconductores, de la fabricación de procesadores. Prácticamente todos los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor tienen un microprocesador de Intel y por tanto yo creo que va a tener muy buen comportamiento en el corto y en el medio plazo, ¿no? Ya ha salido de esa zona de lateralización, de esa zona de mínimos que teníamos entre los 24 dólares, 31 dólares y por tanto ya se puede
puede dar por confirmado un nuevo proceso alcista. Por tanto, si tengo que elegir entre Intel, Apple y Nvidia, me quedaría con Intel, pero sí es cierto que quizás diversificar entre Apple y Intel sería también la mejor opción. Sí es cierto que yo en estos momentos veo totalmente desechada la opción de tomar nuevas entradas en Nvidia, aunque sus resultados hayan sido muy buenos, aunque las expectativas de la compañía sean muy positivas. Creo que es un activo tremendamente sobrevalorado en estos momentos y que tendríamos que ver correcciones para volver a tomar posiciones en Nvidia, ¿no? O sea, esto es lo mismo que comentábamos antes. Si no has cogido el tren, ya es tarde. Ya es tarde para Nvidia. Seguimos. Buenos días y enhorabuena por el programa. Mi pregunta es por Nike. Las tengo compradas a 110 y no veo que llegue a ese precio. A ver cómo vuelve el analista. Gracias. Hasta luego. Nike. Uh-huh. Sí, Nike, yo creo que tiene un comportamiento para el medio a largo plazo que creo que va a ser bastante positivo. Sí es cierto que está en una fase correctiva, ¿no? Y esto pues a veces nos puede generar cierta impaciencia, pero debemos pensar en lo siguiente, ¿de acuerdo? Es un poco lo que comentábamos antes con otro de los títulos. Hemos tenido tendencia bajista, ¿de acuerdo? Un proceso de tendencia bajista donde nos ha marcado un último máximo decreciente, que es esta zona que comentábamos, ¿no? La zona de los 117, 118. Vale, a partir de ahí, el título consiguió recuperarse por encima de esos niveles, ¿de acuerdo? Y si trazamos un retroceso de Fibonacci, ¿ok? Se recuperó por encima, o sea, rompió ese último máximo decreciente, por lo tanto ya consideramos que el título ya podría entrar en una fase alcista, ¿de acuerdo? Y está dentro de una fase de corrección, ¿de acuerdo? Después de ese primer impulso, por tanto, teniendo en cuenta la teoría de ondas, estaríamos en una onda número 2, dentro de una fase alcista. Y en estos momentos estamos justamente en la zona de los 100 $100. Ese es el punto, ese entorno entre los 100 y los $93 sería el punto óptimo de compra de las acciones de Nike. ¿Por qué? Porque después de la subida lo que se ha producido es un proceso de descuento, ¿de acuerdo? O sea, buscan mejores precios para volver a incorporarse al título, ¿no? Por tanto, es entendible, ¿no? Que dices, bueno, he tomado posiciones, ha subido un poquito y ahora otra vez me ha vuelto a entrar en negativo, ¿qué hago? ¿Me las quito? No es el momento de quitarse las acciones. Yo creo que es, de hecho, si puedes incrementar la posición en estos niveles de los 100 y colocar unos stops de pérdida de ambas posiciones, tanto desde los 110 como de los 100, por debajo de los 82,50. Ahora bien, si ya pierdo 82,50, ya sí estaríamos ante una gran tendencia bajista en Nike, pero no creo que sea esa la situación. Y el patrón que nos está indicando en estos momentos pues es un patrón claro, y de hecho es uno de los títulos que nosotros hemos incorporado a la cartera recientemente, ¿no? Por tanto, para mí, bajo mi punto de vista, creo que Nike tiene gran potencial, aunque estemos en esta fase de corrección. Vamos a ver, Nagarro. ¿Cómo ves entrar en Nagarro del Setra? José desde Dublín. Un saludo a Dublín. Uh-huh. Vale, pues en este caso, pues bueno, la situación es un poquito más complicada, ¿de acuerdo? El título, pues bueno, ha perdido prácticamente el 90-95% de su valor de capitalización en el mercado. La tendencia es tremendamente bajista y no vería la posibilidad de entradas en largo hasta que el título, pues bueno, no superará la zona de los 91,50, ¿no? Para el medio largo plazo. Si nos vamos a los gráficos diarios, la situación es similar, ¿no? Es muy parecida. Sí es cierto que ha tenido un pequeño intento de recuperación, pero simplemente ha sido para cerrar ese gap bajista que generó en la zona de los 80,90. Bueno, quizás a partir de esos niveles ya podríamos empezar a ver la posibilidad de tomar operaciones en compra, pero ahora mismo la tendencia general sigue siendo bajista, sigue marcando máximos y mínimos decrecientes, por tanto ahí yo creo que no debemos estar. Lola, buenos días. Hola, buenos días, gracias por el programa. Díganos. Mira, he escuchado al analista decir que Inditex ya está para vender. Yo las tengo a 25, las compré, y bueno, como muchos analistas consideran que creen que va a subir y tampoco necesito el dinero, pues las tengo ahí un poco. Entonces quería que me explicara por qué considera él que es momento para salir. Y también quería preguntar por ¿cómo se llama? ¿Ha dicho Indra o algo así para entrar? No, Indra todavía no lo hemos analizado. No lo sé. Y Grifols. Vale. Y Grifols también. Vale. Indra y Grifols. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Lola. Gracias, buenos días. Pues ¿qué hacemos con... ¿Entrarías en Grifols y en Indra? Vale, ¿Y qué hacemos con Inditex a 26, ha dicho, verdad?
Vale, la cuestión de Inditex, puntualizo, no digo que haya que salir de Inditex, ¿de acuerdo? Porque esté sobrevalorada, ¿de acuerdo? Lo que digo es que si no tienes posiciones en tu cartera de Inditex en este momento, quizás ya te hayas perdido, ¿no? Ese tren, o sea, si las tienes compradas a 20, 25 y las mantienes en tu cartera, obviamente hay que seguir manteniendo esas acciones porque tienen potencial de revalorización, ¿de acuerdo? No digo que haya que venderlas porque el título vaya a bajar. En el caso de que tengas acciones en Inditex, el stop o el stop de beneficios está claro, es en el nivel de los 33 euros, 32,50. De acuerdo que es esa última referencia, ese último mínimo, ese último mínimo creciente que tenemos. ¿De acuerdo? Por tanto, si queremos estar seguros, si queremos hacer una buena gestión, pues es simplemente subir nuestros stop de salida o venta de las acciones en niveles de los 32 euros y fuera. Y ya está, pero hay que seguir manteniéndolas porque si rompe la resistencia actual en la que nos encontramos, los 35,50, pues oye, perfecto. Otra cosa es que, oye, no tengo esta acción en mi cartera y quiero incorporarla. Pues creo que Inditex en estos momentos no sería una buena opción, ¿vale? Por puntualizar el tema de Inditex. Luego, en el caso de Grifols, la situación pues es un poco también lo que comentábamos. Si tú tienes posiciones en Grifols que vienen, por ejemplo, desde los 9 o de los 10 euros, bien, hay que mantenerlas, pero hay que tener en cuenta este último nivel que estamos viendo en la zona de los 12,66, ese soporte que tenemos en 12,66. ¿Por qué? Porque si pierdes ese soporte, es muy probable que ya se dé por finalizada toda esa subida de corto plazo. Por tanto, también sería un punto de salida en caso de que tuviéramos posiciones. Si no tienes posiciones en Grifols, pues obviamente lo que hay que esperar que es un nuevo impulso al alza, que veremos si se produce después de una corrección más profunda o simplemente nos quedamos en este rango lateralizado y vemos una ruptura por encima de los 13.70, 13.80. ¿Okay? A partir de esos niveles se podría volver a reincorporar otra vez. ¿Por qué? Porque hay fuerza y porque hay ganas otra vez de que el título pues siga subiendo, ¿no? Hay una intención clara de compra en la compañía. ¿Okay? Y luego la tercera me habías dicho que era... Me parece que era Indra. Indra. Vale. Vamos a ver Indra. Y en el caso, pues bueno, de Indra... fíjate, ¿no? Esta es una situación, es lo que comentábamos antes un poco. Estamos ya muy cerca o estamos tocando ya niveles de resistencia muy importantes que veíamos, pues eso, ¿no? Julio 2017, ¿no? Julio 2017, incluso 2014, ¿no? Y vemos como el título, ¿vale? Ha hecho una ruptura de su última resistencia en los 12,76, ha hecho una pequeña corrección y está generando un pequeño rebote. Esto puede ser un agotamiento claro de toda esa subida. O sea, tenemos una zona de resistencia muy importante que viene prácticamente de gráficos semanales muy cerca de esta opción de entrada. Por tanto, realmente no lo considero un buen negocio, ¿no? O sea, tomar un stop, por ejemplo, en la zona de 11, entrando en aproximadamente los 13, para ir a ganar 13,78, pues estamos arriesgando 3 euros por cada euro invertido para tener un beneficio de 70 céntimos o de 80 céntimos. Eso normalmente pues no es interesante, ¿no? Por tanto, ahora mismo, ¿qué esperaría de Indra? Esperaría unas mayores correcciones, que se genere un nuevo patrón de giro, que se estabilice y que luego ya, pues bueno, por valoraciones también me dé una buena posibilidad de entrada. Venga, un audio. Buenos días, Rubén. Le quería preguntar al analista por Repsol, Talgo e Inditex. A ver qué me puede decir. Estoy en los tres, en Repsol con pérdidas y a ver qué puedo hacer con ellos. Si ve que tienen futuro o si es momento de vender. Talgo pregunté el otro día, pero no me dijo nada. A ver si me puede ayudar un poco. Pues venga. Vale. Talgo. Buenos días, gracias. Luis de Girona. Talgo y Repsol, yo creo que en Inditex hemos contado todos los frentes, ¿no? Tanto si estamos fuera vamos tarde. Si yo creo que sí, ¿no? Yo creo que esa lo hemos comentado en profundidad, ¿no? Venga, Repsol y Talgo.
El tema de Inditex. Vale, pues venga, vámonos con Repsol, ¿ok? Esto ya lo comentábamos y recordamos la pasada semana, ¿de acuerdo? Hicimos una pequeña fase correctiva que se situó entre la zona de los 13,80 y los 12,50 y ha superado esos niveles y lo ha superado con bastante fuerza, consolidando el precio por encima de esos 13,80, ¿no? Que es donde decíamos, pues oye, si rompe, Repsol es una buena opción. Y es una buena opción para mantenerla hasta la zona de los 15,50, la zona de los 15,60, incluso posiblemente pueda repuntar hasta la zona de los 16, porque es ahí donde tenemos la resistencia más inmediata, ¿no? Por tanto, de momento, no sé cuáles son los precios de entrada que tiene, por ejemplo, en el caso de Repsol, pero en ese caso, pues yo mantendría las acciones hasta esa zona de resistencia. A partir de ahí ya habría que valorar, ¿no? Si me interesa mantener, si puedo subir stops, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hacer ese ejercicio de gestión. Pero yo creo que repuntar hasta esos niveles de los 15,50 dentro de la secuencia en la que estamos observando y la tendencia alcista en la que nos encontramos va a ser relativamente sencillo, ¿no? para el título. Y luego comentábamos también el caso de Talgo, que nos decía que la semana pasada no pudimos comentar nada, no sé si fui yo o no tengo no lo recuerdo, la verdad. Pues si fuiste tú, te quitas la pina, no pasa nada. Le pido disculpas. Nada, básicamente Talgo en estos momentos, en el corto plazo, ¿de acuerdo? Tenemos una potencial tendencia alcista, ¿no? Lo que comentábamos. Terminamos toda esa secuencia bajista, generamos un primer impulso alcista, genera algunas correcciones, ¿no? Para buscar buenas zonas de descuento en el entorno de los 3 euros y vuelve otra vez de nuevo a generar rupturas de los máximos anteriores. Por tanto, la tendencia alcista está plenamente confirmada, sin miedo. Ahora, referencias de corto plazo, ¿qué es lo que tenemos que vigilar? Si está dentro, tenemos que vigilar esa zona de los 3,65, ¿de acuerdo? Porque si vuelve a hacer una reentrada del precio dentro de esa zona, podríamos volver a testear zona de los 3,35 o incluso de los 3, ¿vale? Pero si supera la última resistencia que tiene, pues seguramente mantendremos esa subida, ¿no? Por encima de los 3,90. Así que si fuera yo quien tuviera que tomar la decisión, en este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo de entrada, yo me esperaría la ruptura de los 3,89, 3,90 para tomar una posición alcista con un stop muy corto, de corto plazo, en la zona de los 3,65. Proyecciones o objetivos, pues yo creo que ya nos iríamos a zonas de los 4,21, que sería la primera referencia, o niveles de soportes anteriores, como por ejemplo la zona de los 4,36. A partir de ahí ya, pues bueno, tendríamos que valorar, porque ya estaríamos hablando de una onda 3, en una secuencia alcista, y también podríamos volver a tener correcciones de nuevo hasta la zona de los 3,80, etcétera. Así que bueno, si hay que tomar una decisión por encima de los 3,90, creo que es lo más conservador, con un stop en 3,65, por debajo de 3,65. Vale. Oye, dime algún valorcito del que no hayamos hablado y lo tengas ahí puesto en el radar para irnos, venga. Sí, CaixaBank, que la verdad que lo hemos estado mirando esta mañana y me ha sorprendido porque no esperaba que estuviera ya en esa fase, y bueno, muy interesante, ¿vale? El sector bancario, en línea general los bancos lo están haciendo muy bien, ¿vale? Pero CaixaBank me gusta porque, como vemos, tenemos esa ruptura de la resistencia que tenemos en las últimas sesiones, por encima de los 3,86. Hoy es posible que consolide por encima de ese nivel y por tanto nos daría un patrón de entrada por ruptura de esa zona de resistencia. Por tanto, CaixaBank me parece un valor que tenemos que tener en cuenta en la sesión de hoy y quizás mañana en la apertura poder tomar una posición o al cierre de la sesión de hoy. Ahí queda dicho. Samuel Plaza, director de JFD Brokers España, gracias por acompañarnos hoy en este consultorio de Bolsa en Capital Intereconomía. Cuídate mucho. Hasta la próxima.